Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un texto bíblico, bastante particular, la visión de Abdías. La fuente es el propio libro de Abdías en el Antiguo Testamento. Y llama la atención porque es brevísimo, el más corto, de hecho, solo un capítulo. Pero bueno, que nadie se confunda, que el mensaje tiene miga, es potente y muy directo. ¿Y qué buscamos hoy? Pues queremos desentrañar esta profecía divina, que se enfoca casi por completo en Edom. Vamos a ver las razones que da el texto para su juicio, cómo lo describe y también por qué lo pone en contraste con una promesa de restauración para otro pueblo, el de Jacob. Exacto. Estamos ante una profecía de juicio contra Edom. Y aquí es fundamental recordar algo que el propio texto da por sentado. Edom desciende de Esaú e Israel, o Jacob, pues de Jacob, hermanos gemelos según el Génesis. Esta relación de hermandad es lo que, yo creo, da una carga especial a las acusaciones de traición que vamos a ver. Además, la estructura del libro es bastante clara, la verdad, y nos va a guiar bien. Empieza anunciando el juicio contra Edom, señalando su orgullo como causa. Luego, detalla los motivos, sobre todo cómo se portaron con Judá, que aquí se identifica con Jacob, en un momento muy malo. Describe la justicia divina que se va a aplicar y al final contrasta el destino de Edom con la restauración de Jacob y la afirmación del reino del Señor. Perfecto, me parece una hoja de ruta estupenda. Así que venga, vamos a meternos ya en harina. Empecemos por ahí, por ese orgullo que, según Abdías, fue el principio del fin para Edom. El texto arranca muy fuerte, Versículo 1. Visión de Abdías, así dice el Señor Dios acerca de Edom. Anuncia que se ha oído un mensaje, se manda un emisario a las naciones y el grito es de guerra. Levantaos, marchemos a la guerra contra ella. Vamos, que se le dice a Edom que va a ser hecho pequeño y muy, muy menospreciado. Y la clave, el diagnóstico, llega enseguida en el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y lo describe como alguien que vive en las alturas, ¿sabes? En refugios rocosos, muy seguro de sí mismo, diciendo, ¿quién me derribará a tierra? Parece una confianza total basada en su fortaleza geográfica casi, inexpugnable. Claro. Esa seguridad que le daba su geografía, esas fortalezas naturales en las montañas, parece que eso alimentó una arrogancia tremenda. Es interesante cómo el texto señala justo eso como fuente del orgullo. Pero, ojo, inmediatamente en el versículo 4 viene la respuesta divina. Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Uf, es una imagen potente. La altura física no sirve de escudo ante este juicio. Entonces, el meollo del problema inicial es esa soberbia, ese creerse invulnerable, un autoengaño que nace de una seguridad mal entendida. Exactamente. El texto lo presenta como un autoengaño fatal. No es solo confianza, es soberbia del corazón, que les ciega. Les impide ver su situación real frente a un poder superior y también frente a sus propias responsabilidades morales. Esta idea de cómo la seguridad percibida, ya sea física, económica o de otro tipo, puede generar una ceguera arrogante, es un tema que vemos a menudo, ¿no crees? Totalmente. Y esa ceguera, pues según el texto, les impide ver la que se les viene encima, porque la descripción de la destrucción es bastante gráfica. Sí, el texto no se anda con rodeos, no habla de un simple saqueo, usa una comparación muy buena en el versículo 5. Si vinieran ladrones de noche o incluso vendimiadores, siempre dejarían algo, ¿no? Rebuscarían lo justo. Pero para Edom no. El versículo 6 exclama, ¿cómo será saqueado Esaú? ¿Cómo serán buscados sus tesoros escondidos? Habla de un despojo total, vamos. Y la cosa se pone peor porque a eso se suma la traición, como bien dices que pone el versículo 7. No solo les atacan enemigos de fuera, sino que sus propios aliados, la gente en la que confiaban, te empujarán hasta la frontera. Los que estaban en paz contigo te engañarán, incluso los que comen tu pan pondrán trampa debajo de ti. Es darle la vuelta por completo a su seguridad. Esa ironía es terrible. Confiar en tu fortaleza y en tus amigos y acabar destruido y traicionado precisamente por ellos. Y el texto remata al final del versículo 7 con una frase demoledora. No hay en él inteligencia. Como diciendo, estaban ciegos. La severidad es máxima, sí. Es despojo absoluto y aniquilación de su seguridad. Y fíjate que el juicio no es a lo loco. Apunta específicamente a las élites que sostenían esa soberbia. El versículo 8
anuncia la destrucción de los sabios de Edom y la inteligencia del monte de Esaú. Luego, el 9 habla del pánico entre sus guerreros en Temán, que era una ciudad edomita importante, famosa por su sabiduría, y eso llevaría a una masacre, al exterminio en el monte de Esaú. Es un colapso completo, de arriba a abajo. Un colapso total que va de la máxima confianza a la ruina más absoluta. Pero, a ver, ¿por qué esta dureza tan extrema? El profeta dedica varios versículos a explicar el motivo principal. Aquí es donde entra de nuevo esa relación fraternal que comentábamos al principio. El versículo 10 lo dice clarísimo. Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. La raíz del juicio es esa, la ofensa contra Jacob, al que considera su hermano. Y no es una acusación general, ¿eh? Los versículos del 11 al 14 son como una lista de cargos, muy detallada. Empieza por la pasividad cómplice, el mirar para otro lado. Versículo 11. El día que te mantuviste aparte, el día que extranjeros llevaban cautivo su ejército y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. O sea, no hacer nada ya era tomar partido en su contra. Pero es que va mucho más allá de no hacer nada. Los versículos siguientes describen una participación activa y con mala intención en la desgracia de Judá. Es una lista tremenda de no debiste haber hecho esto. No debiste mirar con satisfacción el día de la desgracia de tu hermano. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su destrucción. No debiste hablar con arrogancia en el día de la angustia. Es decir, que no solo no ayudaron, sino que encima se alegraron del mal ajeno. Disfrutaron viéndoles sufrir. Exacto. Y aún peor, pasaron a la acción directa, según los versículos 13 y 14. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste mirar su mal, ni echar mano a sus bienes. Vamos, que participaron directamente en el saqueo. Y la acusación final es quizás la más cruel de todas. No debiste apostarte en las encrucijadas para matar a sus fugitivos, ni entregar a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Es la imagen de esperarles en los cruces para rematarlos o entregarlos. Una traición total al vínculo de hermandad en el peor momento posible. Cuesta imaginar esa crueldad entre pueblos que se consideran hermanos, ¿verdad? La verdad es que es una descripción que pone los pelos de punta. Ese oportunismo, esa crueldad sobre la desgracia del hermano, explica la dureza del juicio que se anuncia. Y esto nos lleva a cómo presenta el texto la justicia divina frente a estos actos. El versículo 15 introduce un concepto clave, porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones, y establece un principio de justicia, de que cada uno recibe lo suyo, muy claro. Como tú hiciste, se te hará. Tu merecido recaerá sobre tu cabeza. Es la ley del talión, pero aplicada a nivel nacional, digamos. Este principio de que las acciones tienen consecuencias directas y proporcionales es fundamental aquí, sí. Aunque dice que el día del Señor es sobre todas las naciones, el foco inmediato está en Edom, como respuesta directa a lo que hicieron contra Judá. Y luego usa una metáfora muy gráfica en el versículo 16, la de beber en una copa. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. A ver, ¿cómo interpretamos eso de vosotros bebisteis en mi santo monte? ¿Se refiere a Edom participando en el saqueo de Jerusalén, que es el Monte Santo, o quizá que vieron o se beneficiaron de juicios que ya había sufrido Israel? Es una buena pregunta, sí. El texto no lo aclara del todo. Podría ser una referencia a que Edom participó en la profanación y el saqueo de Jerusalén, del Monte Santo, bebiendo allí en plan celebración o llevándose parte del botín. O quizá es una referencia más irónica. Israel ya había bebido la copa del juicio divino y ahora Edom, que a lo mejor se alegró o se aprovechó de eso, va a beber una copa parecida, pero definitiva. En cualquier caso, la imagen de la copa en la profecía bíblica casi siempre simboliza la ira o el juicio de Dios. Y beberla hasta el final, hasta el punto de ser como si no hubieran sido, pues implica una aniquilación total, un borrado de la historia. Un juicio implacable, entonces, basado en el principio de recibirás lo que diste. Parece un final muy oscuro y definitivo para Edom. Pero mira, sorprendentemente, la visión da un giro de 180 grados. Sí, el contraste es total.
Justo después de describir esa aniquilación de Edom y otras naciones, el versículo 17 cambia el tono por completo. Pero en el monte Sión habrá un remanente que se salve, será santo, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Donde antes había juicio y profanación, el monte santo que mencionaba antes, ahora hay salvación, santidad y restauración para Jacob. Y la imagen que sigue en el versículo 18 es visualmente muy potente. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José llama, y la casa de Esaú estopa. Los quemarán y los consumirán, y no quedará remanente de la casa de Esaú. Jacob y José, que representan a todo Israel, norte y sur, son como un fuego que devora por completo a Esaú, a Edom, que es simple paja, y para que quede claro, remata, porque el Señor lo ha dicho. Es la inversión total de los destinos. Aniquilación para Edom, pero restauración y poder para Jacob. El monte Sión, que fue testigo de la humillación de Jacob y de la posible participación de Edom en ella, se convierte ahora en el centro de la liberación y la santidad. Y la metáfora del fuego y la paja subraya la finalidad y la totalidad de ese juicio sobre Edom, según esta profecía. No deja lugar a dudas sobre el resultado final que presentábamos. Una inversión tremenda, sí. Y parece que la restauración de Jacob no es solo algo espiritual o recuperar lo que perdieron. La visión termina con detalles muy, muy concretos sobre una expansión territorial. Eso es. Los últimos versículos describen como un nuevo mapa de la región. El 19 dice que los del Negev, el sur de Judá, poseerán el monte de Esaú, o sea, la tierra de Edom. Los de la Cefelá, las tierras bajas al oeste, poseerán la tierra de los filisteos. También ocuparán los campos de Efraín y Samaria, el antiguo reino del norte. Y la tribu de Benjamín poseerá Galaad, al otro lado del Jordán. Es una expansión por todos lados. Y no solo eso. El versículo 20 habla del retorno de los exiliados y cómo participan en esta expansión. Los desterrados de Israel, que están entre los cananeos, hasta Sarepta, que está en la costa fenicia al norte, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, un lugar que no se sabe seguro cuál era, quizá Lidia en Asia Menor, aunque luego la tradición lo identificó con España. Pues poseerán las ciudades del Negev. Describe una reconfiguración territorial enorme, la verdad. Entonces no es solo recuperar lo suyo, es expandirse y ocupar los territorios de los vecinos y antiguos opresores, incluyendo explícitamente la tierra de Edom. Exactamente. Y el versículo 21a lo resume de una forma muy gráfica. Y subirán salvadores al monte Sión para juzgar o gobernar al monte de Esaú. Es una imagen de dominio claro. Desde Sión, el centro restaurado de Jacob, se ejerce autoridad sobre la región montañosa de Edom, el antiguo adversario que ahora está sometido. Conecta directamente la salvación de Jacob con el gobierno sobre Edom. Un cambio radical de poder y de geografía. Y todo esto, toda esta trama compleja de juicio, restauración, expansión territorial, ¿cuál es el propósito final de todo ello? La visión se cierra con una frase muy corta, la última frase del libro, al final del versículo 21. Y el reino será del Señor. Ahí está. Esa es la clave teológica que le da sentido a todo lo anterior. Todos los eventos que se describen, la caída de Edom por su orgullo y su traición, la restauración y expansión de Jacob, incluso el dominio de Sión sobre Edom, no son un fin en sí mismos. Según el texto, todo esto culmina y encuentra su significado último en esta afirmación. La soberanía universal le pertenece al Señor. No se trata solo de un ajuste de cuentas histórico entre pueblos, sino de la manifestación del plan divino que establece su reino definitivo sobre todas las naciones y territorios. Hemos recorrido entonces esta intensa visión de Abdías, un mensaje muy directo sobre las consecuencias terribles del orgullo y la traición, sobre todo cuando se rompe una relación fraternal. Hemos visto cómo describe un juicio de aniquilación para Edom y cómo lo contrasta con una restauración sorprendente y una expansión territorial para Jacob. Y todo ello, como acabamos de ver, desembocando en esa afirmación final, y el reino será del Señor. Quizá para seguir dándole vueltas a este texto tan denso, nos queda una idea potente que conecta varios de estos temas. La visión no se limita a hablar de juicio y restauración en abstracto, ¿sabes? O de forma puramente espiritual. Los vincula de forma muy directa, muy concreta, a reclamaciones de tierra y de gobierno. Los del Negev poseerán el monte de Esaú. Subirán salvadores al monte Sión para juzgar o gobernar al monte de Esaú. Entonces, ¿qué nos sugiere esta conexión tan explícita que hace la profecía entre el juicio divino por la conducta moral, la restauración prometida al pueblo elegido
y estas reivindicaciones territoriales y de poder tan específicas sobre el adversario vencido? Es una pregunta que nos invita a pensar en cómo interactúan lo teológico y lo geopolítico en textos como este, ¿no?